El activismo social, a través de las redes sociales, creadas como entidades invisibles, contribuye en gran medida a que la sociedad civil supere la apatía cultural, social y política. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa Gómez y soy coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema emergente para las universidades: activismo digital y uso de redes sociales, para lo cual nos acompañan 3 expertos panelistas en el área. Inicialmente presento a la licenciada Cecilia Núñez Martínez. Ella es maestranda en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje. Cursa el diplomado en Comunicación, Derechos Humanos, Género y Diversidades desde una perspectiva interseccional, impartido por la organización argentina Comunicar Igualdad. Actualmente es jefa de comunicación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y es miembro del comité editorial de la revista digital universitaria. Bienvenida, Cecilia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña la licenciada Julia Didrikson Muriedas. Ella es activista feminista y creadora de contenido digital, licenciada en Estudios Culturales y estudiante de la maestría en Estudios de Género en la UNAM. Condujo durante 4 años el programa de radio y podcast Voces en Resistencia y actualmente es conductora del programa de Canal 11 Sí Somos. Gracias, Julia, por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Gracias a ti. También nos acompaña el maestro Jean-Luc Lenov. Él es fundador y director asociado de la empresa Marketing Capacitación, dedicada a formar profesionales en Social Media Management, Content Marketing y desarrollo de sitios web. Asimismo, dirige MKT, agencia digital que extiende sus servicios de consultoría a empresas privadas e instituciones. Es profesor y responsable académico en diplomados de la DGTIC y DGDC, Gestión de Crisis en Redes Sociales Institucionales y Redes Sociales y Entornos Digitales. Muchas gracias, Jean-Luc, por estar con nosotros. Gracias a ti, Anabel. Bien, pues comenzamos entonces a abrir este panel de conversación con la primera pregunta. ¿Qué es el activismo digital en las redes sociales? Si te parece, comenzamos contigo, Cecilia. Sí, muchas gracias, Anabel. Pues, dado la digitalización del mundo, de la vida a la que asistimos en estas sociedades contemporáneas, particularmente a partir de 1990, de la década de los 90, pues surgen nuevos retos, ¿no? Sobre todo para ocupar estos espacios digitales y utilizarlos como espacios de expresión, como espacios para hacer llegar las demandas, las causas de diferentes movimientos activistas que en otras geografías y en otros tiempos pues se veían, digamos, en el entorno cotidiano o podríamos decir offline, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los activismos digitales, nos estamos refiriendo a este uso estratégico de las plataformas de Internet y de sus herramientas digitales para generar procesos enfocados al ejercicio de la ciudadanía global en un sentido crítico, activo y participativo, y particularmente en defensa de los derechos humanos. Gracias, Cecilia. Yo creo que nos das un amplio panorama para comenzar a discutir sobre el tema. Julia, ¿quisieras comentar o añadir algo al respecto? Sí, coincido completamente con Cecilia, creo que lo describió muy bien, es la organización colectiva que tuvimos que trasladar al espacio digital, sobre todo después de la pandemia. Yo creo que la pandemia es un parteaguas en donde, por ejemplo, en el 2018 se empezaron a dar, en el caso del feminismo, marchas enormes, una movilización global muy importante, y de repente viene el 2020 y nos quedamos muchísimas en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que se traslada toda esta energía y este movimiento que estábamos dando en las calles, se traslada al espacio social más importante en la pandemia, que fue el espacio digital.
Sin embargo, sí, o sea, la organización colectiva en las redes sociales ha estado también antes de la pandemia, pero creo que es un punto clave para hablar de lo que es el activismo digital hoy en día. Gracias, Julia. Jean-Luc, desde tu contexto, ¿qué podrías agregar al respecto? Yo creo que el activismo de redes sociales es una extensión de lo que existe desde hace muchos años. Creo que el activismo empezó, según yo, pero Cecilia y Julia sabrán más que yo, con la revolución industrial, con lo que llamamos el capital social. Ya sabemos que existe el capital de salud, que es cuidar nuestra salud, el capital económico, que es familiar, personal o en una sociedad, y el capital social, que está basado en juntar personas alrededor de una misma preocupación, misma necesidad, de personas que tienen el mismo interés en común, igual que son del mismo tipo de profesión o de la misma condición social, y que intentan, uno, darse a conocer y dar a difundir sus movimientos, y dos, hacer acciones para que los medios de comunicación, estoy hablando del siglo XIX, lo tomen en cuenta y hablen de ello, ¿no? Y las redes sociales para mí es un nuevo espacio que es un poco más complejo, lo veremos un poco más adelante, en lo cual podemos de un lado comunicar entre nosotros, entre activistas que quieren organizar, y segundo, como un espacio de difusión, ¿no? Muy bien. Entonces, regreso contigo, Cecilia. Ya tenemos claro sobre, pues bueno, qué es el activismo digital en redes sociales, pero a tu consideración, ¿qué papel juegan estas redes sociales en la movilización de comunidades y en la concienciación sobre estos temas sociales? Bueno, pues justo juegan un papel muy importante en la movilización de las comunidades y también de las conciencias colectivas y de la inteligencia colectiva. Hay movimientos que sería imposible de imaginar si no hubiera sido por esta emergencia, esta irrupción en la vida cotidiana del uso de las redes sociodigitales. Y me gusta mucho también recurrir al pensamiento de un filósofo francés, Rancière, que dice que estas nuevas formas de protesta son de alguna forma interrupciones en la lógica, en esta lógica de acumulación, ¿no?, capitalista de dispositivos y procesos de dominio de los aparatos gubernamentales, ¿no? Es decir, ahí donde dominaban, ¿no?, los gobiernos y los estados, de pronto emergen otro tipo de plataformas para posibilitar que otras personas tomen esas plataformas y que esas voces sean escuchadas, ¿no? Es decir, esto va a ser importante porque se alteran las formas de accionar, las formas de hacer, las formas de decir, las formas de pensar y las formas de ver también, lo que vemos y lo que damos a ver también en nuestras sociedades. Y se me ocurren varios ejemplos, ¿no?, en los que pues las redes sociales han movido estas conciencias, uno de los más recientes, y para hablar de los casos mexicanos, ¿no?, el Yo Soy 132, el movimiento Yo Soy 132 en febrero, perdón, en el 2012, que un movimiento estudiantil, como bien lo sabemos, cuya principal demanda no era por la educación, sino por la democratización de los medios, ¿no? Donde señalaban o señalábamos, ¿no? Porque estábamos por ahí también, este monopolio, ¿no? O este gran consorcio, conglomerado de las telecomunicaciones, que es Televisa, y cómo Televisa hasta prácticamente inicios del siglo XXI, pues detentaba este poder hegemónico, ¿no?, sobre lo que se decía y lo que se daba a ver en los medios de comunicación, ¿no? Creo que una de las grandes aportes, ¿no?, una de las grandes transformaciones también del movimiento Yo Soy 132 es que mientras se denunciaba eso,
también estaba ocurriendo esta ocupación de esas plataformas para decir nosotras, nosotros, nosotres tenemos estas voces y tenemos algo que decir, ¿no? Es decir, ya se estaba haciendo ese uso. Tiene otras implicaciones el hecho de que sean empresas y demás, pero bueno, eso ya iremos profundizando más adelante. Gracias, Cecilia. Julia, en tu perspectiva, ¿cuál es este papel fundamental que tienen las redes sociales para la movilidad y la conciencia social? Pues las redes sociales en las redes sociales nos conectamos, nos cuidamos y nos organizamos en distintos sentidos, ¿no? Nos conectamos pensando ya en movimientos que traspasan las fronteras, ¿no? Entonces podemos conectarnos con mujeres, no sé, en México, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, y eso ha sido muy positivo para los movimientos sociales. Y yo pues me voy a enfocar en el feminismo, como por ejemplo la marea verde de la lucha por la despenalización del aborto en Argentina, se pudo trasladar de una forma tan eficaz hacia muchísimos de los países de Sudamérica, Centroamérica y de Norteamérica a través de redes sociales. Entonces, en primer lugar, las redes facilitan que nos conectemos desde distintos puntos del planeta. En segundo lugar, permite que nos cuidemos. A partir de esta organización colectiva, también vamos creando dentro de las redes sociales estrategias para el autocuidado y para el cuidado colectivo. Y me parece un punto bien importante. Y pues nos organizamos. Podemos ver cómo las manifestaciones antes de las redes sociales eran otra cosa completamente distintas. Yo no me imagino una manifestación tan grande como la del 2018, la del 2020, sin la participación de las redes sociales. Es la forma en la que se difunden los carteles, se difunden las problemáticas, pero además algo bien importante es que se ponen puntos importantes sobre nuestras agendas o se construyen agendas sociales dentro del Internet, ¿no? Entonces, yo lo veo como esta herramienta que posibilita que nos encontremos, que nos reconozcamos, que nos cuidemos, finalmente que nos organicemos y sobre todo esta gran herramienta de difusión de las distintas agendas de los movimientos sociales. Y pues un ejemplo que no podemos olvidar ni dejar pasar es la herramienta del hashtag, ¿no? Si hablamos de redes sociales y del activismo, tenemos que mencionar el hashtag. El hashtag ha funcionado sobre todo en el movimiento feminista como un símbolo de protesta. Entonces pensemos en una problemática que pareciera individual o íntima, como lo es el acoso sexual, se empieza a problematizar, se empieza a difundir y se empieza a colectivizar. Entonces el Me Too, el Yo También y distintos hashtags que se han usado en los últimos 7, 8 años han permitido eso, ¿no? Que una problemática que parecía individual se llegue a colectivizar y se empiece a organizar todo un movimiento a partir de situaciones tan íntimas como el acoso sexual y a la vez tan colectivas. Muchísimas gracias, Julia. Colocas temas muy interesantes, diseminación, alcance y por supuesto colectivo, ¿no? Pero bueno, Jean-Luc, ¿qué quisieras agregar al respecto? Yo creo que bastante. Creo que Cecilia y Julia describieron bastante bien el panorama. Yo podría insistir sobre un hecho, que el activismo en su historia siempre tuvo que buscar difusión, tuvo que buscar, como bien dices, audiencia, ¿no? Y antes de las redes sociales lo buscaba a través de los medios de comunicación que podían pasar una información, nada más que los medios de comunicación están, como bien decían sobre Televisa, ¿no? Los medios de comunicación tienen una línea, entonces cuando reciben una información la pueden tratar para que se vuelva una nota roja, una nota sexy para que el público esté más atraído por ello, ¿no? Y cuando llegan las redes sociales se rompe esa barrera. Se rompe la idea que existe un editor
que va a definir una línea editorial adentro de un medio de comunicación, se rompe para que este medio de comunicación esté abierto al mundo entero y permite ir más allá de fronteras. Voy a retomar un poco como ejemplo, para dar también un ejemplo, los movimientos en redes sociales en Irán a principios del siglo XX, ¿no? De defensa de las mujeres en Irán y pues, su condición de trabajo social, cultural, etcétera, en lo cual ningún medio de comunicación permitía que salga esa información. Y las redes sociales permitieron que salga del país y que otros países estén ya interesados por este hecho. Podemos decir lo mismo con la primavera árabe, ¿no? La primavera árabe permitió que a nivel político se escuche las voces de personas que están en contra de dictaduras, ¿no? En particular de movimientos islamistas que pasan en esos países, ¿no? Algeria, Tunisia, Marruecos, etcétera, ¿no? Pero en Egipto también, ¿no? Entonces creo que es una ventana abierta con una libertad de expresión, porque no hay un medio entre medio que se interpone y decide cuál discurso va a adaptar. Pero, y esto creo que vamos a ver en la segunda parte, si bien no es el gobierno que domina que las redes sociales, son grandes empresas como Meta de Mark Zuckerberg, como Google, como Elon Musk, como el CEO de Telegram, empresas multinacionales que creen tener más poder que un Estado o un gobierno, ¿no? Y ahorita veremos un poco esas implicaciones de usar una red social que al final de cuentas, y esto es bien importante, son gratuitas. Pregúntense por qué son gratuitas, ¿no? En marketing, yo soy marketing, ¿no? Hay una expresión que dice, si no eres el cliente, eres el producto. Entonces voy a vender tus datos, voy a vivir de tus datos, ¿no? Pero hablaremos un poco más de eso, ¿no? Muchísimas gracias, Jean-Luc. También colocas en la mesa temas muy interesantes que efectivamente abordaremos más adelante. Regreso contigo, Julia. Ya lo abordabas un poco en tu comentario anterior, pero en particular, ¿cómo es que las redes sociales pueden ser utilizadas para generar o crear un diálogo significativo y constructivo sobre estos temas tan controversiales? Creo que las redes sociales permiten que creemos comunidades. Esto es algo problemático y algo que nos beneficia mucho. En la parte que nos beneficia, por ejemplo, podemos ver cómo se crean comunidades muy específicas de acuerdo a lo que sea que estés necesitando o buscando en ese momento. Me pongo a pensar en un grupo muy específico de Facebook que se llama Mujeres Feministas con Trastorno Limítrofe de la Personalidad, ¿no? Entonces son comunidades muy específicas en donde te puedes sentir segura y te puedes organizar, otra vez el cuidado colectivo, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, me pongo a pensar en todo el movimiento vegano. Entonces hay comunidades en TikTok, en Instagram, en Twitter de la comunidad vegana, en donde se pueden organizar para hacer campañas, hacer mercaditos, no sé, ¿no? Entonces como que permite hacer ciertas comunidades y conectarnos otra vez con distintas personas que no podríamos conocer de otra forma. Esto obviamente nos beneficia porque pues podemos encontrar estrategias para movilizarnos, ¿no? Pero también me parece que nos encierran un poco en nuestra mini comunidad. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que Dalia de la Cerda, una escritora feminista mexicana, llama Feministlán. Feministlán es el espacio donde, o sea, el espacio digital donde las feministas interactuamos. Pero en Feministlán, de repente podemos pensar que Feministlán es todo el Internet y todo el Internet es demasiado complejo. Entonces, de repente podemos ver, wow, es que el aborto está sonando todo el tiempo. El aborto es algo que ya todas las mujeres tienen acceso porque hay muchísimas cosas que están pasando en redes sociales y no nos damos cuenta que es nuestro algoritmo el que ha formado que el aborto esté en todas partes. Pero entonces nos vamos a otros algoritmos y hay mujeres y niñas que no tienen esta información sobre aborto porque su algoritmo no se ha especificado
en esos temas. Entonces, de repente nos podemos encerrar y creer que nuestro algoritmo abarca todo, cuando en realidad es solo una pequeña parte de la población. Eso, y por otro lado, porque también las personas, o sea, le veo otra contra, y es que las personas antiderechos, pues también se están organizando gracias a redes sociales para tumbarnos el avance de la agenda feminista o de otras agendas, ¿no? Podemos ver cómo personas antiderechos, mal llamados pro vida, derechosos, clasistas, racistas, se organizan también para tumbarnos varias iniciativas dentro dentro del espacio digital. Así que, pues sí, o sea, un poco la misión es volver Internet un espacio seguro para todas, todos, todes, pero como digo, el Internet abarca demasiado y pues las luchas yo creo que sí tienen que empezar por nuestras pequeñas comunidades. Gracias, Julia. Jean-Luc, ¿cómo es que a través de las redes sociales logramos construir diálogos significativos? Ampliar panoramas, hablaremos del algoritmo, pero ampliar panoramas, abrir los ojos a personas que no están, no saben ni que existe este problema, ¿no? Pero algo muy importante, y igual lo veremos, el algoritmo. Yo, por ejemplo, por mi tipo de perfil, nunca vi un tweet de Me Too, pero sí supe que existió a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no lo vi? No lo vi porque mi perfil, que es hombre, cincuentón, heterosexual, no hace que reciba este tipo de información. Entonces, eso sí lo veo a través de la repercusión que tiene a través de gobiernos, justicia, o sea, hablaban de situación de mujer, de la situación de la mujer. Creo que la justicia hoy en día está tomando mucho más en cuenta este problema desde su aparición en redes sociales, ¿no? Esto sería el primer caso. El segundo caso, y bien lo decías, Julia, hablamos de pequeña comunidad, y es muy difícil en redes sociales poder captar el interés de una persona que no es parte de su experiencia, lo que están comunicando. Hay una frase horrible y dramática de Mark Zuckerberg que nos dice, en Facebook, a la gente, a mis usuarios, le importa más una ardilla que muere en mi jardín que 100.000 personas que mueren en una guerra en Líbano, ¿no? Entonces, esa distancia con la información hace que se vuelve muy difícil la viralidad en redes sociales. Yo tengo una amiga que tiene una página de Facebook, comparte información sobre lo que llamamos la electrohipersensibilidad. No sé ¿saben lo que es? La electrohipersensibilidad es el hecho que tú, cuando recibas una señal fuerte Wi-Fi 5, tengas dolores de cabeza al principio, luego problemas en tu sistema nervioso y modificación de tu ADN en su caso, ¿no? Es extremadamente difícil para ella poder expresarse sobre el tema, porque la ardilla que muero en el jardín es el celular que tengo en mi bolsillo, ¿no? Entonces nunca podré imaginar yo limitar mi conectividad ante un problema de este tipo, ¿no? Gracias, Jean-Luc. Cecilia, ¿quisieras cerrar esta pregunta con tu comentario, por favor? Sí, ¿cómo podrían ser las redes sociales utilizadas para crear un diálogo significativo y constructivo? Y mientras más avanza, ¿no? el uso de las redes sociales, mientras más crecen, ¿no? Los billones de usuarios que tiene Internet, yo a veces, no sé si soy un poco pesimista o desesperanzada al respecto, pero cada vez veo muy difícil el diálogo constructivo y significativo cuando se sale de esa esfera como que describía muy bien Julia, ¿no? Como, o sea, cuando salimos de esa esfera de nuestro algoritmo que nos pone, digamos, contenidos amables o afines a lo que pensamos, a lo que sentimos, a las cosas que nos interesan, lo que queremos saber, se vuelve muy duro, ¿no? También trabajando desde el lado de la comunicación, administrando las redes sociales, ¿no? De una instancia universitaria como la Coordinación para la Igualdad de Género, ¿no? De la UNAM, es súper duro ver la cantidad de
mensajes, de expresiones violentas, ¿no? Que llegan a las redes sociales y en general las de la SIGU y las de otras instancias de la UNAM cuando se publican, ¿no? Cuando se publican acciones, avances, actividades, artículos, en fin, ¿no? Acciones que van mostrando este avance, ¿no? De la universidad en temas de igualdad de género y que está impulsado por una gran comunidad, ¿no? De personas que no estamos dispuestas a dar un paso atrás, ¿no? Pero digamos, enfrentarte con esa realidad, ¿no? En las redes sociodigitales que en lo coloquial, digamos, se traduce como hate, ¿no? Como discursos de odio, aunque hay que tener mucho cuidado con esta expresión porque no todo es un discurso de odio en sentido estricto. Podríamos estar hablando de comentarios violentos o discriminatorios, pero no todos son discursos de odio, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio y que quizás podemos hablar un poco más adelante, pero sí creo que ya que estamos hablando de activismos digitales, quizás por ahí una recomendación también para activistas digitales y que seguramente ya lo saben muy bien, pero quizás tiene que ver con que un público amplio pueda también acercarse a conocer en qué esferas se mueven les activistas digitales, pues tiene que ver también con decidir estas batallas, ¿no? Con saber en dónde sí se puede construir un diálogo constructivo, significativo y en dónde no. ¿No? Y si administras redes sociales, también puedes tener otras estrategias. Por ahí la organización de Luchadoras, por ejemplo, que es una organización feminista que trabaja mucho con derechos digitales, también hace alguna serie de recomendaciones. Les invito a que se acerquen a sus contenidos en redes. Entre esas recomendaciones también está, por ejemplo, controlar quién comenta las publicaciones, ¿no? Cuando te enfrentas a estas expresiones violentas, puedes tener algunas estrategias, ¿no? Y también, pues, el no olvidar que los grupos activistas, si bien utilizan las redes sociales y estas les sirven para potenciar el alcance, ¿no? De sus acciones, también necesitamos seguir abarcando esos espacios que no son digitales, ¿no? Para llevar a cabo estos diálogos significativos hay que ponerle rostro a las luchas, hay que acuerparnos, ¿no? Como decimos mucho también desde los feminismos, decir, esta soy yo, esta es mi historia, tengo una cara, tengo un rostro, tengo sentimientos, tengo emociones, tengo una familia, y esta soy yo y este es mi mensaje, ¿no? Esto es lo que quiero decirte y quiero dialogar contigo sobre esto, ¿no? Creo que los espacios educativos, las aulas, los talleres, pero incluso también espacios familiares pueden ser estos espacios, ¿no? Para llevar a cabo estos diálogos significativos. Muchísimas gracias, Cecilia. Pues continuaremos hablando sobre activismo digital y uso de redes sociales. Ahora vamos a una pausa y aprovechamos para que se comunique con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Regresamos. Yo pensaría que este cambio se relaciona con la capacidad que actualmente tienen los movimientos sociales en la gestión de información. El trabajo de organización y discusión, difusión de información por parte del activismo antes se hacía cara a cara, a través de fanzines, folletos, carteles. Ahora con las redes sociales, la organización de información y su difusión es digital y tiene un impacto regional y global. En contraparte, otro reto de los movimientos sociales a través del activismo digital es la desacreditación y la ilegitimidad por parte del sistema que busca contenerlos, que busca normarlos. La disputa política se vuelca entonces en las redes sociales
y ahora somos espectadores activos y pasivos de esa contienda. Estamos de regreso y continuamos dialogando sobre el activismo digital y uso de redes sociales. Y para seguir con esta conversación, me gustaría que participara en este momento Jean-Luc, compartiéndonos cuáles son desde tu perspectiva estos riesgos y desafíos que enfrenta el activismo digital en la actualidad. Ya nuestro especialista nos hablaba sobre algunos puntos que tal vez podríamos retomar en términos de ética, censura y seguridad. Pues hay varios aspectos. Me gustaría empezar con uno. El primer aspecto está ligado a lo que son las redes sociales, que no deja de ser, o sea, Mark Zuckerberg nos dice las redes sociales están hechas como un espacio de expresión de libertad, como dice Cecilia, y de intercambio, ¿no? Pero atrás, las redes sociales están hechas para ganar dinero. Esto es la versión de Mark Zuckerberg, ¿no? Y para ganar dinero, lo que necesito es, ¿de qué gano mi dinero? De tus datos. En Facebook tu perfil en promedio cuesta $40, es lo que llamamos el ARPU, Average Revenue per User, ¿no? Conclusión, esto hace que todo lo que hacemos en redes sociales está en un servidor, está analizado, pasa para la inteligencia artificial, está filtrado y tiene un output, ¿no? Un ejemplo, como bien dice el académico que vimos ahorita en este pequeño video, cuando no existían las redes sociales, yo iba en la noche a pegar un cartel, una serie de carteles en la ciudad, y lo que intentabas es que nadie me vea, de hecho tenía una máscara, ¿no? En redes sociales, cuando empiezo a pintar sobre una pared, ya las redes sociales tienen información sobre mí. Entonces, no hay que olvidar que nosotros, si lo hacemos para hacer activismo político, social, o cultural, no hay que olvidar que las redes sociales, su objetivo es ganar dinero, y ganar dinero de nuestros datos. Si haces parte de un grupo de activistas, Facebook, X, Telegram, todos lo saben y saben quién es esa red, ¿no? Esto es el primer paso. Segundo paso, el riesgo que puede haber es el fundamento de la red social, que está basada para que tú recibas un contenido, te tiene que interesar. Y para saber si te interesa este tipo de contenido, habrás intercambiado con ello, ¿no? Es decir, si le pongo me gusta o si pongo un comentario en una publicación en redes sociales, es probable que las redes sociales sepan que me interesa y que un día después reciba otra información de este tema, ¿no? Y esto, Cecilia, cuando hablabas de haters, es un poco la problemática de los haters. ¿Por qué? Porque si un hater pone un comentario negativo a una publicación tuya que defiende la igualdad de género, como ya dejó un comentario, interactúa con esta fanpage, conclusión, un día después es muy probable que reciba otra publicación tuya y que intente meter otro comentario y va a recibir otra. Entonces, por la interacción que él está haciendo, aunque hater, al final de cuentas va a recibir más mensajes tuyos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cecilia, ¿qué opinas? Sí, justo, ¿no? Yo recién hice un ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial por qué es que sucedía esto, ¿no? O sea, por qué es que si yo, por ejemplo, reporto estos contenidos, ¿no? Esas expresiones violentas que me llegan a las redes sociales, porque dice, no, esto no es un discurso de odio, ¿no? Y bueno, ahí como que me trató de dorar la píldora un poco, pero al final terminó aceptando que justo que era un modelo de negocios, ¿no? O sea, la inteligencia artificial de Meta y que pues sí, las conversaciones polémicas que generan emociones fuertes, pues hacen que las personas permanezcan más tiempo en las plataformas y que tengan... estas plataformas sobreviven también entre muchas otras inversiones que están en su modelo de negocios, pues de la publicidad, ¿no? Y que aplica para el tiempo que permanecen las personas en las redes, ¿no? Entonces estamos hablando de modelos de negocios pues pensados muy ahí, ¿no? Para fomentar este tipo de discusiones. Por eso decía yo que hay que seleccionar muy bien cuáles son las batallas que vamos a librar y pensar si queremos o no enfrascarnos en discusiones, ¿no? Infructíferas, porque pues una parte
también como lo mencionaba Julia hace rato, una parte muy importante también de los activismos, pues es el autocuidado, ¿no? Es tratar de generar también políticas de cuidado en torno a nuestras políticas comunicacionales, ¿no? Que nuestras políticas comunicacionales incluyan estos aspectos del cuidado, ¿no? Del cuidado emocional, del cuidado de la salud de quienes estamos, de las personas que estamos inmersas en las redes sociales, ¿no? Y crear también herramientas para las personas que trabajan en áreas de comunicación, en áreas de marketing al frente de redes sociales, para que, desde mi opinión, para que tengan también herramientas para moderar estas conversaciones y poder, digamos, eliminar aquellos discursos que son estrictamente de odio, es decir, aquellos que están incitando directamente a la violencia contra un grupo históricamente discriminado y que no entrarían en la categoría de discurso protegido, ¿no? Por la Comisión Americana de los Derechos Humanos, que esto es importante también siempre, pues, cuidar el tema de la libertad de expresión, pero bueno, el límite de la libertad de expresión es cuando se atenta contra los derechos de otras personas, ¿no? Gracias, Cecilia. Julia, desde tu perspectiva, que bueno, ya nuestros compañeros panelistas han ido comentando, ¿qué riesgos y desafíos enfrentas en el activismo digital? Pues lo he enfrentado en carne propia. Yo llevo haciendo contenido y estando en las redes de forma visible hace un poco más de 3 años. El primer video que subí fue en TikTok y me volví viral al mes. Y a los 3 meses ya tenía 100,000 seguidoras y seguidores en TikTok. Y entonces, sí, a partir de más o menos los 3 meses empecé a recibir ese hate y esos intentos de humillaciones, pero de forma masiva. Entonces nadie te prepara para que de un día a otro seas una figura pública en redes sociales y recibas los comentarios más feos que alguien te pueda hacer. Ahora que llevo más tiempo, sigo luchando con eso. Hace 2 semanas o 3 semanas recibí 2 amenazas de muerte en un mismo día. Llevo recibiendo desde hace más o menos 3 semanas comentarios que incitan al odio, comentarios tratando de humillarme, comentarios muy fuertes que ni siquiera quiero decir de qué van, pero que es muy duro para las creadoras y para las activistas que estamos en lo digital. Entonces, uno de estos grandes riesgos es que nos inmovilicen o nos desmovilicen a las activistas. Y eso es algo que tenemos que contemplar, ¿no? Cómo cuidarnos y cómo poder acceder de una forma más segura a este espacio que también es nuestro, y poder afrontar esta violencia que de repente llegamos a normalizar. Yo de repente digo, sí, o sea, todos los días recibo 20 comentarios riéndose de algo que dije, ¿no? Y de repente ya lo normalizo, pero después digo, no es normal que me estén llegando amenazas de muerte, ¿no? Que me estén diciendo que me van a hacer no sé qué cosa. Porque al final lo que pasa es que nos vulneran más allá de lo digital. O sea, a mí ya me están vulnerando en mi espacio personal. En 2021 empecé a tomar antidepresivos, a duplicar los antidepresivos. Y esto no es una experiencia única. Yo estoy muy conectada con muchísimas creadoras de contenido y activistas digitales, no solamente en México, sino en toda nuestra región. Y todas hemos vivido este acoso, este intento de humillación, este intento de desmovilización, y desafortunadamente muchas compañeras se han salido de las redes sociales. ¿Qué pasa en mi caso? Que tengo una red de apoyo muy fuerte, además de que fui y estoy muy acompañada por luchadoras, la organización que menciona Cecilia, pues también estoy acompañada por otras organizaciones feministas y de derechos humanos que están tratando de cuidarme y de que no deje de hacer esto. Otra razón es que yo gano dinero de las redes sociales. Algunas marcas, digo, yo soy anticapitalista, entonces no trabajo con marcas grandes, pero algunas organizaciones o marcas pequeñas
me pagan algunos videos para que yo haga promoción, no sé, de cualquier cosa. Entonces, yo soy muy privilegiada porque tengo organizaciones que me apoyan y además vivo de esto. Entonces, genero ingresos y por lo tanto no paro. Pero me pongo a pensar en todas las compañeras de nuestros territorios que no ganan dinero, ¿no? Porque para ganar dinero tienes que tener más de 100,000 seguidoras o para ganar una buena cantidad de dinero y no están protegidas por todas las redes. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa estas necesidades que tenemos las activistas y creadoras de contenido de derechos humanos para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, porque de otra manera, pues todo el hate, los discursos de odio y las amenazas, pues podrían acabar con nuestro activismo. Gracias, Julia, por compartir esta perspectiva sobre los riesgos y desafíos. Desafortunadamente estamos llegando casi al final del programa, pero me gustaría que pudiéramos contar todo lo que hasta ahora se ha vertido en este diálogo y que involucra no solamente, bueno, ya comentaban estos riesgos y retos que tenemos y que se enfrentan en el activismo digital en la actualidad, pero cómo lograr que el mensaje del activista realmente llegue al público, ¿no? Entre esta violencia, entre el hate, entre estos comentarios que intentan desvirtuar justo este mensaje. Esto en mente, y también es dado el cierre de este programa, ¿cómo visualizan el futuro del activismo digital, particularmente con el empleo de redes sociales y dirigido al cambio social? Comienzo contigo, Jean-Luc. Pues mira, para empezar, cuando uno se mete en redes sociales, se está metiendo en una empresa que es profundamente capitalista, Julia, profundamente capitalista. Entonces, te estás como que clavando en la boca del lobo, ¿no? De un cierto, o del león, ¿no? De un cierto modo, ¿no? Creo que para conseguir audiencia en redes, bueno, hay una parte que es la comunicación, ¿no? Que las redes sociales, en particular Telegram, que no deja de ser una red social, mensajería, nos ayuda muchísimo para organizarnos, ¿no? Y para organizar eventos, para saber que el punto de junta va a ser en tal lugar, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué usamos Telegram? Porque WhatsApp sí está controlado, sí esta información se filtra en Facebook también. Por eso hay dos redes sociales como X y Telegram que sí lo permite y permiten un poco más de privacidad. Privacidad y libertad de expresión en todos los sentidos. Lo primero que hizo Elon Musk cuando compró Twitter y lo transformó en X por $40,000 millones fue despedir a 3,000 moderadores de comentarios y de publicaciones. O sea, dejó, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, con todo lo que implica, lo bueno, lo malo, lo complotista y las causas justas, ¿no? Entonces, esto es como una libertad, ¿no? De un cierto modo. Creo que es lo que es básicamente lo que implica. Y repito, el algoritmo, o sea, les aconsejo mucho ver una conferencia de TED de un escritor que se llama Elie Pariser, que escribió un libro que se llama The Filter Bubble, que te dice lo que vas a consumir y lo que vas a recibir está filtrado por las redes sociales y cómo te filtran esos contenidos según tu historial que tú hiciste. Entonces, como normalmente tú consumes lo que te gusta en redes sociales, vas a recibir publicaciones que corresponden a ese gusto. ¿Esto qué quiere decir? Y es la gran lucha, y felicidades Cecilia y Julia para hacerla, esa gran lucha para romper ese algoritmo, ¿no? Y romper un poco ese esquema que es las redes sociales te confirman en tus certitudes, en tu opinión. Casi nunca te dan opiniones contrarias a la tuya. ¿Por qué? Porque no te lo filtran las redes sociales. Lo que ellos hacen es, fíjate en tu historial. Elie Pariser, en su libro de Filter Bubble, comenta que es demócrata y tiene amigos republicanos. Y ve, fue antes de las elecciones de Trump, hace ya muchos años, cuenta, pero todavía es válido, cuenta que empezó a no recibir publicaciones de sus amigos republicanos, que son amigos, pero con otras opiniones políticas, ¿no?
Entonces te confirma, te cierra en tu certitud, te cierra en tu opinión. Y es muy difícil romper este marco para que una persona reciba contenidos que va en contra de sus pensamientos o no sabía que existía este tipo de acciones o de situaciones. Gracias, Jean-Luc, por compartirnos tu punto de vista y cierre de este programa. Julia, por favor, con tus reflexiones finales. Me pongo a pensar en lo que decía Cecilia de al final no hay que dejar la lucha fuera. Entonces comparto mucho eso y creo que para generar diálogos significativos y luchas significativas tenemos que volver a lo offline en la medida de lo posible, siempre que podamos complejizar lo que estamos poniendo sobre la mesa en redes sociales, porque pareciera luego que en redes sociales todo es superficial, ¿no? Que aunque tengamos demandas muy estructuradas y legítimas, como que pasan por superficiales. Entonces, algo que yo hago como mi papel de activista y de divulgadora es hago un video sobre, no sé, la violencia estética y además recomiendo libros y además comparto talleres y además hago círculos de mujeres, ¿no? Y además busco que en la medida de lo posible nos conectemos una a una, si no es pues ya en lo físico, pues aunque sea cara a cara, o sea, poder complejizar, ampliar esos diálogos y no quedarnos en lo inmediato que también se vive en las redes, organizarnos, buscar más estrategias de cuidado colectivo, porque al final es nuestro derecho no solamente usar el Internet para comunicarnos con otras personas, sino que también es nuestro derecho para el goce, para disfrutar de lo que nos pueden dar las redes sociales y para aprender todo el contenido educativo que hay en redes sociales. Entonces también ir cerrando con esa brecha digital en medida de lo posible y pues eso, seguir buscando estrategias de cuidado para lograr que el Internet pues sea un espacio más seguro para que podamos seguir siendo activistas y seguir compartiendo y gozando. Muchas gracias, Julia, por estar aquí y por compartirnos tus reflexiones finales. Cecilia, cierro contigo. Sí, pues creo que ya lo han dicho muy bien. Me gustaría agregar que a mí me gustaría ver un futuro digital o un futuro del activismo digital donde estudiemos qué implica esta era digital, ¿no? Donde nos acerquemos más a conocer qué implica tener un celular en las manos conectado a internet todo el tiempo, qué implica tener unos lentes que donde ya no que van a sustituir a mi celular en algún momento, qué implica que en algún momento voy a tener un chip integrado donde ya no necesito otro dispositivo porque ya va a estar en mi interior, qué implica recrear personas a través de toda su huella digital en las redes sociodigitales. Esto que vemos hoy todavía como un poquito en un futuro no tan lejano en contenidos, ¿no? En series, en películas, y que está ahí muy, muy latente, pero digamos, no naturalizarlo y llamaría a este extrañamiento, ¿no? A esta sorpresa, a esta incomodidad, a esta curiosidad sobre eso que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, ¿no? En este momento contemporáneo, ¿no? En asombrarnos y decir, ¿cómo funciona esto y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me salió este comercial? ¿Por qué me está poniendo este tipo de contenidos? ¿Por qué tengo este celular en las manos? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿No? Y entender cómo funcionan estos dispositivos, cómo funcionan las redes sociodigitales, qué sí va a pasar y qué no va a pasar, qué sí podemos exigir y qué no podemos exigir, de qué forma podemos organizarnos también como sociedad para ir, ¿no? Al Congreso, para ir al Senado, con nuestros representantes, para exigir cierto tipo de regulaciones también en las plataformas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son empresas, son modelos de negocios y en tanto eso tenemos, si vamos a entrar dentro de ese esquema de consumo, como consumidores tenemos también derechos, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia, Jean-Luc y Julia, por su participación. Me gustaría
acotar algunos comentarios y reflexiones finales derivado de la conversación con nuestros panelistas. Al margen, por supuesto, de activismo digital y uso de redes sociales. En principio, bueno, pues que el activismo digital y las redes sociales han promovido una participación democrática, ya lo han comentado nuestros panelistas. Esto ha permitido que diversas voces puedan expresarse libremente a través de las redes sociales. También facilitan la organización de movimientos sociales y la concienciación global, social y, por supuesto, la difusión de la información. También se tienen retos, la desinformación, las noticias falsas, son retos significativos y, por supuesto, y medular, y también lo comentaron nuestros panelistas, un desafío muy importante, el equilibrio entre la libertad de expresión y la moderación de estos contenidos, pero sobre todo garantizar la seguridad y privacidad también de los activistas en estas plataformas digitales. Agradecemos a los panelistas su participación y a nuestra audiencia su compañía y atención, y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.